Hola, bienvenidos a este espacio que comenzamos a construir desde la semana pasada y que no pretende otra cosa que construir caminos para entender un poco mejor esto que hemos dado en llamar realidad, por lo menos el escenario en el que nos movemos a diario y que cada vez compromete mucho más complejidades desde lo teórico, desde lo conceptual, desde lo práctico, por supuesto. En tanto que como lo anunciaba en el título de esta charla, eh, busca descifrar qué es eso que llamamos virtualidad, que son las mentiras y las verdades que hay en torno a eso. No se trata de que yo tenga una especie de brújula o de báculo que me dé la autoridad suficiente para definir qué es lo cierto o qué es lo falso aquí, pero sí podemos empezar cada uno de nosotros como individuos a establecer esas bases de comprensión real de lo que somos. Mm, Hay por lo menos tres universos distintos que tendremos que hacer coincidir en este espacio que estamos empezando a crear ahora y tiene que ver de un lado la comprensión o el acercamiento, uh, por lo menos reflexivo, a eso que llamamos virtualidad y que yo he en algunos momentos señalado como el gran engaño, ¿cierto? Esa extraña situación que llamamos la virtualidad. ¿Qué es eso? ¿De qué se trata? Y que dentro de ese espacio, que dentro de esa virtualidad, puede resultarnos a la luz de las convicciones occidentales cierto y que de ello no lo es, lo que podríamos llamar falso, no necesariamente. Algo que sea incierto no necesariamente es falso. Ahora bien, esa coincidencia entre la virtualidad, la verdad y la falsedad eh, connota para los seres humanos, por lo menos para quienes nos atenemos a la virtualidad como un escenario más posible para interactuar, una cantidad de acciones, reacciones, convicciones que cargamos todo el tiempo de sentido. Que tanto lo tengan o no, cada uno de ustedes lo podrá definir en la medida en que pueda reflexionar seriamente sobre cada concepto. Entonces lo primero es tratar de pensar qué es eso de la virtualidad, ¿cierto? La virtualidad como un escenario. Vamos por ahora, inicialmente vamos a plantearlo como es, como un escenario en el cual es posible construir una serie de emociones, de sensaciones y de experiencias que damos por existentes. Las damos por existentes por el simple hecho de que estén en la virtualidad. Ahora, no se trata de que la virtualidad, como pretendidamente se plantea, sea algo nuevo, un fenómeno nuevo. La virtualidad es un asunto absolutamente ancestral, es viejo. Si la virtualidad es un escenario de construcción de realidades no fácticas, de cosas que no se pueden tocar, pero, pero que no se pueden tocar, pero que admiten emociones, que generan sensaciones, que posibilitan experiencias. Ahí está la virtualidad planteada en términos más o menos concretos. ¿Qué llamamos virtual en términos operativos? ¿Cierto? Ese universo que, por ejemplo, hoy la Internet o los dispositivos, o los dos, la Internet y los dispositivos, nos permiten crear de manera frecuente, de manera constante. Ahí hay un universo virtual. Sin embargo, la virtualidad no sucede en el dispositivo ni a través de la conexión, sino que la virtualidad se genera, se propicia, es en la cabeza.
en el universo mental de cada uno de quienes están accediendo a ese tipo de escenarios. Ahí es donde se genera la virtualidad. Por eso es tan interesante pensar el concepto de virtualidad, que es lo que llamamos virtual hoy, porque tantos apelamos a ella. Eh, la vez pasada hablaba respecto de cómo hay unos universos virtuales que nos permiten entender y asumir el aislamiento con mayor serenidad. Imagínense lo que fuera hoy o lo que representa el aislamiento para quien no tiene acceso, por ejemplo, a esos escenarios de virtualidad. Resulta ser bastante apocalíptico para quienes se consideran nativos digitales, que no pueden concebir un mundo a la vera, a la orilla de un teléfono, de un computador, de un iPad, de una tablet, de un dispositivo electrónico que les ayude a reconstruir segundo a segundo su propio universo, su propia realidad. Porque aquí hay un escenario también que es paralelo y es el de lo que consideramos real, qué es real y qué no lo es. ¿Cierto? Esa realidad es muy interesante pensarla también aquí, para pensar la virtualidad. ¿Cómo podríamos entender, por ejemplo, la literatura? ¿La literatura es real o no es real? ¿Cierto? La literatura me construye todo un universo de paisajes, de personajes, de emociones, de sensaciones, de sentimientos, de aversiones, de ideas, de la nada, de la cabeza de un autor. Uno no puede tocar a los protagonistas. Esos protagonistas me generan una cantidad de cosas, pero ellos no existen, como no existe el actor el personaje al que representa el actor de una película. También eso sería virtual. Uno no lo puede tocar. Es decir, uno lo puede imaginar, lo puede recrear en la mente o en la memoria si se refiere a una imagen que le presentaron, con la condición de que se anuncie, que sea falso, ¿cierto? Lo que hace el actor es interpretar un papel. Y ahí habría un asunto que también es virtual. Y en tal sentido, pensar la virtualidad como algo novedoso, como algo nuevo, ya implica un error. No lo es. Los cuentos, las fábulas, estas fábulas en las que se narran esos personajes caracterizados por animales, generalmente, con moralejas, eh, son virtuales, no existen. Es decir, los construimos en la cabeza y pretendemos eso, el amigo imaginario al que apelan algunos niños todavía, el avatar que se crea para jugar. Ahí hay otro asunto que tiene que ver también con la virtualidad. ¿Es verdad o no? Ahí es donde está el problema y precisamente la motivación que hay para tratar de dilucidar asuntos hoy en este escenario, ¿cierto? Y es cómo podemos definir qué es virtual, qué es real, ¿cierto? ¿Qué es eh, falso aquí? Y cómo esos escenarios de falsedad o de virtualidad o de realidad lo que están propiciándome todo el tiempo es el mundo que no necesariamente es el mío, pero que considero real. Es decir, mi amistad o mi relación con el otro está fundada en qué. ¿Cuál es ese escenario que funda esa realidad? Cuando yo fundo una relación con un otro en intereses, ¿esos intereses son reales o no lo son? ¿Son verdad o no lo son? Ahí es donde este asunto de la virtualidad se nos vuelve una reflexión necesaria y además urgente. Urgente en la medida en que hoy, por vía de este fenómeno de confinamiento que algunos llaman aislamiento, se apela para la educación, para las sociabilidades, a dispositivos que median discursos y a eso restringimos el escenario de la virtualidad. No lo son, pues hay muchos más. ¿Qué tan real puede ser, por ejemplo, una clase en términos académicos o un curso
que puede ser real presencialmente cuando una de las dos partes o las dos partes están totalmente desconectadas y solamente coexisten en el mismo espacio, en el aula. Quizás haya mejores conexiones por vía de la virtualidad. Quizás esa conexión sea mucho más efectiva. Se logren mejor los fines. Es decir, puedo apelar a un escenario inexistente que se representa a través de la virtualidad para lograr fines concretos, fines objetivos, funcionales, reales. ¿Cierto? Ese asunto de adquirir o de, más bien, de desarrollar destrezas o de construir conocimiento a través de la virtualidad. Hago un curso a través de la internet. Y en ese hago el curso a través de la internet, asumo que ese otro que hay en el dispositivo tiene unos saberes, tiene unos conocimientos, tiene unas habilidades que necesariamente convalidan mi deseo de aprender, lo convalidan, pero que nadie me está diciendo a mí que es cierto. Es que ese maestro puede utilizar un avatar, ¿cierto? Ese docente puede ser una caricatura, un cómic. Y ese es un maestro. Es decir, yo podría aprender cualquier área de conocimiento a través de un otro inexistente, de nadie que no existe. ¿Qué es lo que existe en términos reales? Y por eso la preocupación que vengo señalando desde la ocasión anterior, la palabra, el concepto. Porque somos, en esencia, conceptos. Nos constituimos a partir de palabras, ¿cierto? Y si esas palabras no las cargamos de sentido, entonces nuestra existencia misma se vuelve vacía, pierde validez total. No hay, no hay nada que nos legitime, nada que nos constituya, si no le damos un sentido real a eso que vamos a hacer o que vamos a emprender o que nos estamos acercando. Entonces, allí tenemos un asunto que ya es problemático seriamente. El otro es cuál es el valor de verdad que le vamos a asignar a ese otro y cuál es la importancia que le damos a ese valor de verdad. Hay quien quiere vivir todo el tiempo engañado y eso no está mal. Figuras sociales como el nacionalismo, como el regionalismo, como la clase social, como la burguesía o la nobleza, son imaginarios. Eso no existe. Están en nuestros imaginarios y a través de esos imaginarios, que no son tangibles, nos movemos por el mundo y nos ordenamos como sociedad. ¿Cierto? ¿Qué logra que algo sea noble o no lo sea? O que algo sea bueno o malo, correcto o incorrecto, un imaginario que tenemos respecto de algo, pero es un imaginario cultural que no necesariamente se puede concretar en algo cierto más allá de la convicción de que lo es, un acto de fe. La relación que se pueda tener con una entidad teológica cualquiera que sea. Se le confiere un grado de realidad a algo que es virtual. Y virtual, si apelamos a cualquiera de las acepciones de la palabra virtud. Bueno, virtud es la raíz original de la palabra virtual. Significa fuerza, significa poder de realización. A eso nos referimos cuando estamos hablando de las virtudes. Y las virtudes son las que hacen posible lo virtual. Ahora, ¿qué es la virtualidad en términos pedagógicos, por ejemplo? Un dispositivo, un discurso, la mediación o tal vez simplemente la incapacidad que tendríamos para comunicarnos mediante el puente que nosotros llamamos dispositivo. ¿Qué diferencia hay entre este escenario que estamos proponiendo en este momento a través de esta pantalla y el escenario que se propone en un aula? Este es virtual, el otro no, pero en ese otro, tanto como aquí, yo estoy aquí, me puedo tocar, me puedo escuchar, puedo medir tiempos, puedo percibir la luz,
hay un asunto de realidad. Y sin embargo, quien me tiene allá y no me conoce, nunca me ha visto, nunca me había escuchado, me asume como algo virtual. ¿Dónde está la frontera entre lo virtual y lo real? ¿Dónde está la frontera que me permite definir qué de eso que concibo como virtual puede ser confiable y qué no? Voy a poner ejemplos concretos, porque me parece que es importante esto llevarlo a un marco de realidad. Hace unos días, a uno de estos mandatarios mundiales se le ocurrió, a través de la virtualidad y desde su presencialidad física, manifestar que para sanarse o para enfrentar el virus que en este momento está de moda, pues podían consumirse productos de limpieza y hacerse baños de luz y de sol. Y lo curioso es que en muchas partes del mundo, donde, bueno, también allá, donde ni siquiera lo conocen a él, simplemente escucharon eso y escucharon el término presidente o mandatario o líder y simplemente por eso lo hicieron. Y al otro día la mano de intoxicados que hubo fue bárbara. A ver, esa intoxicación es real. Claro que era real. El tipo que lo dijo era real. Pero la mediación que le damos, el carácter de importancia que le damos a ese tipo para asumir un acto como esos es virtual. No existe. No es real. Cuando sucedió la caída de las Torres Gemelas, pasaba una cosa muy bella y es que hubo una producción cinematográfica en la que mostraban cómo en un país supremamente atrasado tecnológicamente, una profesora trataba de enseñarle a sus estudiantes que era una torre para contarles que se habían caído esas torres por el impacto de unos aviones. Y los niños salían a mirar una chimenea tratando de imaginársela. En ese momento las torres, que para algunos son reales, para otros son virtuales. Pero para los dos tenían una representación emocional en ese momento. A unos les producía espanto, terror, dolor, angustia, y a otros simplemente incertidumbre. Hubo quienes se alegraron. Es decir, un acto que asumimos como real también puede convertirse en virtual para otros. Y en ese convertirse en virtual para otros es muy interesante porque nos sale la pregunta allí: ¿qué de esto que estamos viendo en la internet es real y qué no lo es? La pareja que se consigue y que se cultiva a través de internet, ¿es real o no lo es? No, nunca lo has visto, nunca lo has tocado, nunca le has sentido el calor de la mano, ni la tibieza del aliento, ni la frialdad de la mirada, jamás. Y sin embargo estableces una relación de afectos y de emociones con esa persona. A veces es una persona real que está al otro lado, a veces es un mentiroso, a veces es una engañifa, a veces es simplemente una manera de estafar. ¿Cómo definimos qué es real ahí y qué no lo es? Hay quienes se casan por internet. Es más complicado todavía, ¿cierto? Hay quienes logran hacer fortuna a través de internet. Hay quienes tienen una oficina a través de internet y prestan un servicio que ni siquiera es tangible, pero que es real, ¿cierto? Entonces, ¿qué es real y qué no lo es? ¿Qué es real y qué no lo es? Eso va a depender no del dispositivo, no de la conexión, sino de los intereses y la confianza que tenga yo en ese objeto de atención que me interesa. ¿Qué es lo real? A ver, si yo le pregunto a alguien que mueva su existencia a través de la fe, si Dios es real o no, pues seguramente me va a decir que claro, que lo siente en el aire, que lo ve en los colores, en el árbol, en la naturaleza, bla, bla, bla. Pero si le hago la misma pregunta a alguien que guía sus acciones por otro tipo de convicciones, me va a decir que no, que eso es un amigo imaginario, ¿cierto? Que eso no sirve, que es real y que no. Vuelvo al ejemplo. Ustedes en este momento me ven a través de esta pantalla. Yo soy real. Yo no sé.
para cada uno de ustedes si lo soy, o simplemente soy una representación más, un icono más, un muñequito más de esos que están acostumbrados a ver en las pantallas, o con los que se divierten, o con los que se entretienen. Yo no lo sé, yo no sabría, y creo que nadie tiene la potestad suficiente para decir, hey, esto es lo real. Claro, hoy no se puede. Hace 20 años era muy fácil. Claro, todo este asunto de la virtualidad comienza a gestarse en términos operativos a partir de la década del 80, en el 84 creo fue la primera manifestación concreta tecnológica de la realidad, de la realidad virtual. Antes eso no existía, antes la cosa era fácil, había una cosa que era la fantasía y otra cosa que era la realidad. Y entonces se pasaba, se pasaba de la realidad a la fantasía en la medida en que unas cosas se podían tocar, oler, sentir, es decir, estaban mediadas por los sentidos y otras no. Eso definía la realidad de la fantasía. Hoy no, porque hoy hay experiencias virtuales que son totalmente reales. Pues que son, les conferimos todo ese valor de verdad y de confianza. Eso que planteaba ahora de las relaciones. Hay relaciones que se supone que son virtuales y que sin embargo tienen más peso humano que muchas que son presenciales y físicas. Yo no sé, hago la pregunta para intentar entender qué es eso de lo irreal, o qué es eso de lo virtual, o qué es eso de lo real. ¿Usted sería capaz de establecer una relación de afectos con alguien a través de Internet? Pues hay gente que es capaz no solamente de establecerlo, sino de tener inclusive orgasmos y llegar al paroxismo y a la emoción máxima con un avatar. Con un avatar. Y ese avatar entonces es real. No, la emoción que puede experimentar el otro, el interesado, es totalmente real. Es física, se concreta. Se le altera el pulso, se le acelera la sudoración, se le dilata la pupila, experimenta goce, placer. Eso es real. ¿Con quién la está teniendo? Con su imaginación. Su imaginación es capaz de conferirle a una serie de píxeles que están organizados en una pantalla según unas longitudes de onda tal valor de verdad que con esto logran experimentar alivio, emoción, sensación, placer, dolor, goce, rabia. Uno va al cine y en el cine uno no está impávido, uno experimenta emociones y sensaciones, y el cine es real. El cine sería parte de la virtualidad. De la virtualidad. Ese es el punto para tratar de entender qué es lo real y qué no lo es. Ahora, a partir de eso que consideramos como real o no, es que podríamos empezar a definir qué es lo que llamamos verdad y a qué llamamos incierto o mentira a través de esos dispositivos. Es ahí, o sea, cuáles son mis necesidades, porque son mis necesidades como observador, como sujeto, las que determinan que eso otro que me están mostrando allí es o no verdad. Mis convicciones son mis convicciones las que definen qué es, aún en el mundo de lo real. Son mis convicciones las que determinan qué es verdad o qué no lo es. Yo puedo definir fácilmente que esto que tengo aquí es un triángulo. Si yo no tengo una convicción de la geometría básica, podría decirlo. Ah, sí, es un triángulo. No es un... Para quien tiene esas convicciones, esa necesidad, esa experiencia intelectiva que logra determinar figuras y hacerlas equivalentes con determinados códigos lingüísticos, con determinados nombres, esto no es un triángulo, no, esto no es un círculo, esto no es una circunferencia, esto tiene otra figura, que es lo que llamamos verdad. Depende de qué o de quién, sino de mis propias necesidades. Por eso, y tratar de entender todo esto a la luz del fenómeno aislamiento, del fenómeno confinamiento, del fenómeno cuarentena, es fundamental. ¿Qué de lo que usted
está haciendo, cuánto de su tiempo diario de existencia se debe realmente a lo que usted considera como real. Y cuánto de eso está determinado por la virtualidad. Es decir, cuántas horas se pasa usted frente al chat, frente al WhatsApp, frente al Facebook. Y eso que usted está viendo en el Facebook, eso es real. Eso es real. Esas orejas que se pone quien quiere cambiar su personalidad, o esos pesas, o esos colores, son reales. ¿Eso hace parte de qué? ¿De la mentira, de la verdad, de la realidad, de la virtualidad? Ese punto allí en el que jugamos a través de las redes sociales con filtros, por ejemplo, ¿eso es verdad? ¿Eso es mentira? ¿Eso es irreal? Miren que allí se puede evidenciar ya claramente la diferencia que hay entre lo que es incierto y lo que es mentira. Eso no es mentira, eso es incierto, ¿cierto? El que alguien se ponga una corona de flores a través de un filtro, o se ponga alas, o se ponga una cantidad de, yo qué voy a saber, imágenes. La gente utiliza muchos filtros distintos. ¿Eso lo convierte necesariamente en algo en mentira? No, eso es irreal, eso es incierto, pero no significa que sea mentira. Ahora, los discursos a los que tengo acceso y las ideas a las que tengo acceso a través de estos dispositivos, a través de este esquema de virtualidad, esos sí pueden ser ciertos o no, porque están cargados de una intencionalidad que busca lograr en el otro unas acciones, unas ideas o unas experiencias, ¿cierto? Ahí sí, cuando yo me acerco a las fake news, ¿cierto? A esas noticias falsas, pues me estoy enfrentando a un escenario de la virtualidad que se está utilizando para decir cosas que no son ciertas, pero que además son mentiras. O sea, no solamente son inciertas, sino que además son mentiras, ¿cierto? Cuando usted se da cuenta, por ejemplo, que hay políticos y candidatos que tienen bodegas para mover las tendencias a través de las redes, usted sabe claramente que se trata de mentiras. Ahí no se trata de ilusiones, no se trata de filtros, no se trata de cosas inciertas, se trata de mentiras. Es decir, este escenario de la virtualidad admite ya no un asunto binario, verdad, mentira, sino que admite también lo incierto, ¿cierto? Tal vez la mayoría de nosotros nos movemos en el marco de lo incierto, pero hay quienes las utilizan para las mentiras, ¿cierto? Cuando un sujeto se disfraza de otro para dañar, para estafar, para conseguir determinados beneficios o para perjudicar a otro, no está en el mundo de lo incierto, como si lo está quien utiliza un filtro para presentar su fotografía, sino que está utilizando la virtualidad para mentir, para obtener unos fines específicos. Unos fines que superan el marco de lo aceptado socialmente como correcto. Ahí es donde está el gran asunto. Por eso, intentar este primer acercamiento, por lo menos, a lo que consideramos virtual, y repito, es muy complicado porque la literatura, los cuentos, los chistes harían parte de la virtualidad. Harían parte de la virtualidad porque son escenarios mentales que nosotros construimos y que necesitan además un contexto, ¿cierto? Una caricatura, por ejemplo, necesita contexto para poder ser entendida. Eso es bien interesante. Si usted no conoce el contexto en el que la caricatura se presenta, usted no entiende, ¿cierto? Un cómic, si usted no conoce toda la historia que se presupone, no puede entender ese cómic cómo funciona. Si usted no conoce el comienzo de la película, le toca inventárselo. Y en ese me toca inventárselo aplica también la virtualidad. Es decir, construyo un universo. Y en ese modelo podríamos entender entonces por lo menos tres escenarios para la virtualidad. Digamos, uno colectivo, amplio,
en el que se inscriben, por ejemplo, asuntos como el nacionalismo, como el regionalismo, como el patriotismo, bueno, algunas ideas religiosas que son compartidas colectivamente. ¿Cierto? Y ahí hay un asunto de virtual. ¿Ustedes lo han visto? No, ustedes no lo ven, ustedes lo creen. Un asunto como la nacionalidad, la nación. Es un concepto de imaginario. Uno no ve la nación, ¿cierto? Uno la siente. Bueno, hay quienes la sienten y se ponen arrozudos cuando escuchan una canción o cuando ven un trapo con algunos colores específicos en determinado orden ondear, o cuando ven algún personaje. Lo que hacen es que experimentan una cantidad de emociones, de sensaciones, y allí podemos poner en evidencia un asunto que es virtual también, en esas emociones. Eso es colectivo. Hay otras que son individuales y que me pasan solamente a mí. Es que yo cuando contemplo el amanecer experimento, y ahí hay otra forma de virtualidad mía, un segundo escenario que es individual, que es mío. No le pasa a todo el mundo, puede que estemos todos viéndolo, podemos ir 3 o 4 por una carretera y aparece un perro y solamente hay uno que se espanta, los demás le da por acariciarlo, a otro no le da nada. Cada uno tiene allí una forma de experimentar el universo y eso tiene que ver con la virtualidad también. Eso no tiene que ver con la realidad. El perro pasó simplemente, el perro no saluda, el perro no ladró, no movió la cola, solamente pasó. Pero en cada uno generó un universo totalmente distinto que me lleva a inventarme toda una historia. Que es lo mismo que pasa cuando vemos una fotografía en el internet, cuando vemos una fotografía en un periódico o en una revista. Es que inmediatamente lo único que no estamos viendo realmente es esa fotografía. Lo que estamos viendo, y aquí hay un asunto muy interesante, es los conceptos que le dan sentido a esa fotografía. Vamos a ver que cuando uno ve una fotografía en una revista, lo único que no está viendo, por ejemplo, es a esa mujer o a ese hombre o a esa modelo, sino que está viendo los conceptos que uno tiene de hombre, de mujer, de modelo, de cualquiera de esos asuntos. Pero no está viendo a la figura, uno difícilmente la ve. Uno ve gorda, flaca, negro, blanco, amarillo, alto, bajo, calvo, peludo, piercing, tatuaje. Uno ve todo eso y suma todos esos elementos para darle sentido a esa representación icónica que hay en ese papel o en esa pantalla. Pero uno no está viendo a la persona. Uno lo que está utilizando es esa imagen para reflejar el universo que lleva adentro. Hay un asunto que también es totalmente virtual, porque no estoy viendo a la persona, me estoy viendo a mí en los conflictos, en los conceptos, en los elementos culturales que me determinan. Yo porque puedo ver una fotografía de alguien desconocido y decir bonito o feo, por un asunto de mi propia experiencia, no del otro, sino de mi propia experiencia. Es que eso depende, es de mí. Entonces vamos a tratar de llevar entonces ese asunto de la virtualidad más allá de las pantallas. Hoy, les decía, hoy que la virtualidad se volvió una especie de producto de primera necesidad que debe estar en la canasta familiar, para educarse, para enterarse, para entretenerse, para lo que sea. Hoy se hace urgente pensar qué es lo virtual. Cuáles son las condiciones, las características, las implicaciones de esa virtualidad. Porque la virtualidad, por ejemplo, me puede generar niveles de confianza que otro tipo de realidades no. No sé si a ustedes les ha pasado, pero uno a veces está tratando de establecer conversaciones con alguien y ese alguien desconfía plenamente de uno. Y para ganar un poco de humanidad, de humana confianza en el otro, se la pasa googleando. Entonces, cada vez que uno dice algo, este dijo virtualidad, vamos a ver Google qué me dice de virtualidad. Y le cree más a Google que al que le está hablando, aunque el que le esté hablando, no sé, tenga algún tipo de experticia en el tema. ¿Cierto? Puede que yo le diga, vea, en tal revista dice esto de la virtualidad. Y habrá quien diga, sí, vea, en la revista esa dice. Pero hay otro que espere, yo verifico. Y va a Google, un asunto virtual, y en Google ratifica, verifica o contradice
lo que uno está diciendo. Entonces miren cómo la virtualidad también es ese escenario a través del cual ponemos en duda lo real. No, no es lo contrario, que sería como el asunto básico, lógico, que por lo menos hasta la década del 80 funcionaba, y es, si lo está diciendo él, este profesor, o si lo dice tal institución, es porque es verdad, es porque es cierto. No, hoy la virtualidad tiene mayor peso que eso que pretendidamente afirmamos es lo real. ¿Cierto? Hoy se le cree más a la pantalla que al libro, por ejemplo. Y no importa quién haya escrito en esa página, no importa quién sea autor de ese texto, de ese documento, no importa si sea una noticia falsa, si sea simplemente la manera de representar su existencia de alguien que no tiene más, ¿cierto? Pero, ¿cómo esto, y por eso es tan interesante ese asunto que plantea en este momento Valeria, cómo esto es un escenario más de aplicación de la biopolítica? Es decir, se utiliza la virtualidad para generar dominio sobre el otro, control sobre el otro. A través de la virtualidad le dicen a usted, usted no puede salir, la pandemia está terrible, los muertos están cayendo como frutas de un árbol en cosecha, y usted le cree, usted no sale a mirar, porque lo consultó en internet, ahí hay un asunto que es bien interesante, pero también usted concibe al otro por medio de la virtualidad, usted me quiere conocer a mí, ¿y qué es lo primero que hace? Buscar, si William Molina Merchant, Cevelac, o William Molina Merchant Facebook, perfil de Twitter, perfil de... Y en la virtualidad encuentra elementos que le permiten pretendidamente tener control sobre mí, porque sabe yo dónde nací, qué día cumplo años, qué me gusta, qué libros leo, dónde vivo. Hay gente que inclusive exhibe a través de la virtualidad una cantidad de qué color son las sábanas de su cama, si tiende o no la cama, si lavó o no el baño, porque esas fotos se montan también a los escenarios, y en esos a los escenarios virtuales, y en esos escenarios virtuales se convierten en una herramienta de poder sobre el sí mismo. ¿Cierto? Esa práctica de llamar a extorsionar gente porque en la virtualidad tengo un video con determinadas características. Biopolítica también. ¿Cierto? Ahí esos preceptos que plantea Foucault, que son bien interesantes, cómo todo ese poder se ejerce sobre el cuerpo y sobre la sexualidad. Ahí cobran fuerza. Porque lo que hace la virtualidad a través de distintas plataformas, por ejemplo, es verificar si esa información en texto o en imagen se corresponde con los patrones morales de la cultura en la que se está moviendo. Y entonces eso es muy fácil. Usted ve cómo, por ejemplo, en Facebook usted no puede poner una teta. Es más, yo no podría decir esta palabra, un seno. No, tiene que ponerle una estrellita o una carita feliz, alguna cosa que cubra exactamente el pezón. ¿Y eso como por qué? No, porque hay una moral que hay que salvaguardar en la virtualidad, por lo tanto ahí está el ejercicio biopolítico también. El hecho de que los candidatos, por ejemplo, apelen hoy a expertos en redes sociales para posicionarse, lo que me está diciendo justamente es que efectivamente la virtualidad es el escenario de control biopolítico sobre el electorado, ¿cierto? A ver, vamos a identificar cuáles son los consumos, las ideas, las tendencias de determinada población para, con base en esa información, presentarles el candidato ideal. Y el candidato ideal en términos de ideas o de físico, o de estéticas, de cualquier manera. ¿Cómo podemos definir qué es cierto y qué no lo es? ¿Cómo podemos hacer eso si no entendemos, primero, qué es lo que llamamos virtualidad? Y segundo, cuáles son los códigos culturales que determinan la existencia real y concreta de esa virtualidad. ¿Cierto? Ese asunto de la verdad y la mentira habla más de mis necesidades, de mis deseos, de mis expectativas, que del objeto mismo o de la idea misma o del texto mismo. Pero la virtualidad como escenario ya no lo es
como sucedía hace 20 o 30 años, un asunto que podamos definir de primera vista. De primera vista. Lo que pasa en la televisión es real o no, o es virtual. Si a mí me dicen, vea, usted puede influenciar el desarrollo de este reality a través del teléfono si llama ya mismo. O si puede escanear este código y llevarlo a través de una app. Eso es un mundo real o es un mundo virtual. ¿Cómo lo definimos allí? Volvemos al ejemplo de la pareja. Esa pareja que usted concibió y cultivó a través de las redes sociales, ¿es real o no es real? ¿Cómo lo definimos? Creo que ahí hay un asunto que nos permitiría discutir mucho más y que espero el próximo viernes a las 5 de la tarde otra vez poder presentarles de una manera mucho más explícita una vez que tenemos ya como elementos básicos para entender de qué estamos hablando cuando hablamos de virtualidad. Les agradezco por haber estado en este espacio conmigo, por sus preguntas, por sus dudas y nada, ahí nos estamos viendo. Feliz resto de jornada.